Napoleados. Eso. Échale ganas. Pide réplica. Siempre trae cosas buenas para ver, venimos. ¿Verdad, diputado? Bueno, como Oye, falta lo molécula, no ha llegado. les comento que la semana pasada, en sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la 65ª legislatura del Estado, el diputado del PAN, Leonardo Díaz Jiménez, de la fracción parlamentaria, repito, presentó dos iniciativas con proyecto de decreto sobre reformas. La primera de ellas, al artículo 141 de la Constitución Política del Estado, y la segunda de adición al artículo 82 bis del Reglamento Interior del propio Congreso. Y para que nos hable de dichas reformas, aceptó nuestro compañero diputado la invitación que le hice, por lo que le cedo la palabra. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Pues sí, primero, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a todos los medios de comunicación que el día de hoy están con nosotros, muchos amigos de los cuales pues hemos tenido la oportunidad siempre de intercambiar algunas ideas y algunos cuestionamientos también. Es cierto, nosotros el pasado miércoles en sesión ordinaria presentamos dos iniciativas, pues a raíz de todo lo que ha venido pasando en los últimos días, prácticamente el mes ya, de lo que pasó en el Congreso del Estado, en donde hubo la sustitución indebida de un órgano autónomo, del cual ya todos conocemos, y a raíz de eso, pues nosotros como Partido Acción Nacional tuvimos a bien presentar dos iniciativas, una de las cuales, y considero que es la más importante, es a raíz de que, hablando de reformas a la Constitución Política de nuestro Estado, pues obligatoriamente deben de ser presenciales. No pueden haber modificaciones a nuestra máxima ley de modo virtual, ya que pues desafortunadamente se coopta ese derecho al debate, a la discusión dentro de lo mismo. Pasamos y sabemos perfectamente lo que pasó más bien en una modificación que se hizo en donde se excusó desafortunadamente en el que pues nuestro Tribunal de Justicia Administrativa se estaba sustituyendo por la falta de resultados. Nosotros no estuvimos de acuerdo, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional no estuvimos de acuerdo, se discutió muy poco el tema, ellos lo sacaron de un día para otro, no fue publicado en la Gaceta lo que se iba a discutir en esa sesión extraordinaria, no se notificó legalmente. Entonces, a raíz de todo lo que pasó, pues nosotros nos vimos como grupo parlamentario a meter estas dos iniciativas. Primero, que se notifique a cada uno de los diputados formalmente para una sesión extraordinaria, por lo menos 12 horas, ya que nuestra ley, nuestro reglamento no lo contempla, 12 horas tratándose de urgente y obvia, y 24 horas tratándose de una modificación a nuestra Constitución. Es por eso que nosotros, como Partido Acción Nacional, estamos presentando estas iniciativas. Ya se turnaron a comisiones, esperemos que se haga en beneficio de los oaxaqueños y se dictaminen estas iniciativas. Estaremos presionando, porque lo importante, como lo dije, es de que hablando de modificaciones a nuestra Constitución, no podemos hacerlas por Zoom, no podemos hacerlas virtuales, y sobre todo, pues no podemos apagar el micrófono y cerrar la boca, ahora sí, que a los diputados que no estamos de acuerdo. Se han visto muchas cosas, creo que ustedes como medios de comunicación saben precisamente de las mañas que se están haciendo en el Congreso del Estado. Desafortunadamente no se toman en cuenta las minorías, no se escucha la voz de las minorías, y se los he expresado y se los he dicho en varias ocasiones. La política es como un árbol de la fortuna.
Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Ellos ya lo pasaron y por eso creen que tienen el derecho al revanchismo político. Pero yo, en lo particular, que soy diputado de un distrito, el Jutla Sola de Vega, en donde fui electo por los ciudadanos, pues tengo el derecho para decirle a ellos de frente y con la cara en alto que no están haciendo las cosas bien, que la gente se está dando cuenta de las marranadas que estamos haciendo y que están haciendo más que nada en el Congreso del Estado, y digo, soy parte de ello, pero no estoy de acuerdo en lo que está sucediendo. No hemos sido partícipe como grupo parlamentario de este tipo de actitudes y este tipo de decisiones. Hemos tratado de alzar la voz, que desafortunadamente les digo, desde el presupuesto de egresos, pues ustedes saben también que esto se decidió por medio de una sesión virtual, no se hizo de modo presencial. Ahora ellos argumentan que la sustitución de este órgano autónomo pues fue debido a que no hubo resultados. Ustedes saben también que el Congreso tiene la facultad de llamar a rendir cuentas a los órganos autónomos, que hay la Auditoría Superior del Estado que se creó también con este nuevo gobierno, pues también tiene las facultades para hacerle la revisión financiera a estos órganos autónomos. ¿Por qué actuar de esta manera sin respetar todo el proceso legislativo? El proceso legislativo debe ser respetado porque nosotros fuimos electos por medio de la ciudadanía y tenemos la representatividad y tenemos el derecho y las facultades para hacerlo. No les gusta, ni modos, pero es por eso que nosotros estamos presentando estas iniciativas en relación a todo lo que ha acontecido, y esperemos que la Junta de Coordinación Política dictamine y pase todavía rápidamente estas iniciativas. Y tenemos varias en el tintero, en el cual desafortunadamente por no ser de un color político, pues no se nos está tomando en cuenta. Entonces considero yo que debemos estar a la altura de la política actual, la política moderna, en donde haya consensos, se escuche a todas y cada uno de los diputados, sean del color que sea. Entonces es por eso y a razón de esto estamos presentando estas iniciativas, ya que se han violado los procesos legislativos, y consideramos que es de suma importancia que no se realice nuevamente y en lo posterior sesiones al fast track en donde modifiquemos nuestra máxima ley, nuestra constitución política por un capricho o por un arranque de una persona. Entonces, a razón de eso estamos presentando estas iniciativas. Hoy me invitó nuestra presidenta a explicarlo y pues prácticamente es muy fácil y muy sencillo el porqué de estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Las iniciativas son muy importantes, y si bien es cierto que las leyes deben de concatenarse unas con otras para llegar a una decisión, yo noto que hay algunas diferencias y que estas diferencias se deben de corregir. Por ejemplo, a veces se habla que las iniciativas se deberán aprobar por la mayoría de los diputados que integran la legislatura. Los diputados que integran la legislatura son 42 y difícilmente se presentan todos. En otros casos se habla de las 2/3 partes de los diputados presentes, que creo, a mi juicio, es lo más indicado. Del tema que comenta aquí nuestro compañero diputado, ya nos hemos ocupado antes y por eso creo abundar en el mismo, pues ya no tiene caso. Sin embargo, quiero referirme en el panorama nacional en esto que está pasando ahora. El señor presidente de la República, por medio de sus marionetas, está difamando, está hablando de los periodistas a los que llaman corruptos. Y dijéramos, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues ya tomó la palabra el señor presidente del Partido Acción Nacional y presentó una demanda concretamente
el pasado 6 de agosto. Esto fue ante el INE por el uso faccioso y la manipulación política de los medios del Estado en contra del Frente Amplio por México, advirtiendo sobre la peligrosa censura que se pretende imponer a los conductores de radio y televisión durante el proceso electoral federal. En la queja señala que por un lado el INE pretende inhibir el desarrollo de un periodismo libre, pero en cambio permite que los medios de Estado hagan una cobertura favorable a Morena y desfavorable para cualquier fuerza política diferente. Dicha queja en contra del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, Canal 11, Canal 14, Canal 22 y quienes resulten responsables por las inminentes violaciones a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el recurso presentado ante el INE se pide a la autoridad intervenir de manera inmediata para frenar el uso indebido de recursos públicos a través de los medios de radio, televisión y plataformas del Estado mexicano, en donde de manera constante y sistemática se ataca Acción Nacional, al Frente Amplio por México y se beneficia y promociona a Morena. Finalmente, el presidente nacional del PAN advirtió que solo los regímenes dictatoriales censuran y manipulan a los medios de comunicación para controlar la información y debilitar la democracia, atacando a los opositores con mentiras y calumnias, incitando al odio y la persecución, concluyendo el presidente con que esto no lo puede permitir la sociedad mexicana, porque la libertad de expresión es un valor y un derecho fundamental de la democracia que debe prevalecer. Ustedes se han dado cuenta de todos los ataques que sistemáticamente lanza el presidente de la República y que secundan los medios en el radio, en la televisión, y que ninguno los ha frenado. ¿Y qué sucede con el INE? El INE es enclenque, es un, no sé yo, hasta me avergüenza que tengamos un INE con una oaxaqueña allí, porque en unas cosas estoy de acuerdo, pero en la mayoría están protegiendo al señor presidente de la República. Considero que tardíamente el Instituto Nacional Electoral ha pedido al presidente Manuel Andrés López Obrador dejar de agredir a Xóchitl Gálvez. Afortunadamente la población se ha dado cuenta que violando todo el marco legal, abusando de sus facultades, Malo ha calumniado a una mujer a quien le tiene miedo a debatir con ella. Ni siquiera tuvo el valor de recibirla en Palacio Nacional para que hiciera valer su derecho de réplica, y que ahora que esta mujer está participando en la construcción del Frente Amplio por México, ahora en nuestro estado el remedo de dictador que por desgracia tenemos como gobernador, emulando al inquilino del Palacio Presidencial que cotidianamente viola la ley y hasta comete violencia política contra las mujeres, intenta justificar con críticas contra Xóchitl y defiende los argumentos misóginos al extremo que ya inició el pasado lunes su violencia contra reconocida y prestigiosa periodista María de los Ángeles Nibón, que siempre nos acompaña.
este personaje de estulta manera de actuar y de negro pasado se atreve a insultar ahora a una mujer. Y yo le pido a mi compañera Nibón, que tiene toda la fuerza, porque la conozco y tiene el respaldo de Acción Nacional, que pida una réplica para que haga temblar a ese sujeto que nos gobierna y que se está acostumbrando a decir mentiras y canalladas siguiendo a su papá putativo que despacha en México. Pida usted su réplica, por favor, porque usted cuando habla de que hay muchas mujeres muertas, muchos feminicidios, está diciendo la verdad y lo vemos en la prensa. Pero este señor, nada más por imitar y porque no hay quien le ponga un paro ya enfrente, empezó con usted. Y cuídense porque va a seguir con todos ustedes si se callan. Pero, ¿qué decir de los graves problemas que enfrenta Oaxaca por falta de seguridad, economía, salud, empleo, guarderías, refugio para mujeres violentadas, comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, etcétera? Que en lugar de atender estos problemas, el flamante gobernadorcillo de la entidad ocupa todo su tiempo en la promoción política de las corcholatas, tal y como lo hace su padre putativo. Si se han dado cuenta, aquí nos han visitado las corcholatas, pero ha habido preferencias. Preferencia por una que decía yo en la pasada conferencia, que parecía su querida, porque cómo salen las fotos encimándosele al anciano venerable. No tiene dignidad esa mujer, necesita de un brazo de hombre para salir adelante. Cómo me avergüenza registrarse en la plataforma del Frente Amplio por México, que ha representado un ejercicio democrático inédito que esperaba la sociedad. Han sido miles y miles de personas de la sociedad civil que han manifestado ya sus preferencias y se avisoran 2 o 3 aspirantes que aseguran haber recabado más de las 150,000 firmas requeridas para continuar en la siguiente fase. La puntera indudablemente es Xóchitl Gálvez. Aún tenemos el día de hoy para que quien no lo haya hecho ingrese por internet al Frente Amplio por México y allí encontrará el registro ciudadano a donde debe entrar y llenar el cuestionario allí impreso, teniendo a la mano su credencial del INE. Esto ha sido inédito, como digo. Nunca ha habido tanta concurrencia de la sociedad civil para registrarse para la elección del que va a ser su presidente de la República. Ahora ya abrieron los ojitos, ya se dieron cuenta que no votar por la cabecita blanca es lo que nos va a sacar adelante. Al contrario, están buscando a alguien que le pegue a esa cabecita blanca que tanto ha desgraciado a México. Y creo que por eso la abundancia de los registros. Y veo con tristeza, bueno, ya ni me admira, que el caso de Xóchitl Gálvez también lo esté tomando el pobre gobernador que tenemos. Está diciendo que nadie cuenta con las libertades que nos está dando el presidente y que Xóchitl pues no es una mujer más que
manejada por los varones. En fin, es repetitivo, no quiero ni decirlo porque ustedes lo han escuchado con sus oídos, y que le valió al presidente de la República pues una llamada de atención. Se demostró que estaba cometiendo violencia política contra una mujer, y yo creo que para allá va este señor que nos gobierna en Oaxaca. Y todavía el estulto gobernador Jara se refiere a los libros de texto. Estos libros que para todos los que tienen un poquito de inteligencia resultaron ser un bodrio por múltiples errores, hasta de ortografía. Fue concedida una suspensión definitiva en la demanda de amparo interpuesta por la Unión Nacional de Padres de Familia por no haberse respetado el procedimiento legal, y también de una gobernadora indígena porque no se tomó en cuenta los pueblos originarios para la creación de los materiales. Lamentablemente, esta suspensión concedida por Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza tercera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, no ha impedido que el gobierno morenista continúe con el proceso de distribución de los libros de texto gratuito, en el que ya llevan distribuidos el 60%. Y nuestro flamante presidente de la República dice que ningún amparo impedirá la distribución de los libros gratuitos. La Unión de Padres de Familia solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer el expediente 784/23 para su estudio y resolución. Pero si la Suprema Corte acepta, esto llevará muchos meses. ¿Qué debemos de hacer entonces?, me pregunto. Considero que el magisterio tendrá que redoblar su esfuerzo en beneficio de los niños para enseñarles lo que verdaderamente deben contener un catálogo de libros gratuitos conformado con material para docentes y padres de familia, así como los libros para cada nivel educativo, o sea, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y la sección de educación indígena, que incluye una biblioteca digital. Tanto padres como maestros queremos que no se perjudique a nuestros hijos dejándolos de enseñar con un material didáctico que les sirva para su superación personal, y no hablar de personajes de países oprimidos como Venezuela o Cuba y demás, que han cambiado la democracia por la dictadura, que ni siquiera saben de nuestros héroes nacionales ni de nuestros mexicanos y mexicanas que han ganado premios en literatura, y en los libros gratuitos que el gobierno reparte a amén de ideologizar al pueblo, citan a un cantante de rock contemporáneo, Botellita de Jerez, solo por ser seguidor de Morena. Esto, y leyendo los libros, porque ya me tomé la molestia de leerlos, me espantan. Es cierto que habla de alebrijes, la primera parte de ellos. Es verdad que habla de tonas y de toda la mitología que quieran, pero no encuentro matemáticas, álgebra, no encuentro lo que nosotros estudiamos en aquel entonces. Y me entero que una de las que intervino como educadora para la elaboración de los libros era la maestra que daba clases al hijo menor de López Obrador. Pero hay algo más. Yo les sugiero, porque no voy a leerlo, es bastante extenso, un artículo de Jesús Silva Gerson
Marqués y Pedagogía de Postración. Está en Reforma, son 2 hojas. Pero aquí van a encontrar absolutamente todo lo que son estos libros. De pedagogía ya ni hablemos, pero en fin. Allí van a ver la realidad. ¿Y qué cosa está diciendo nuestro presidente? Que son unos libros magníficos, que el magisterio está totalmente de acuerdo con ellos, y para mi gusto son todas mentiras. Y yo me pregunto cuando veo a dónde está estudiando el hijo menor del presidente de la República. Está en Londres. ¿Por qué no lo pone aquí en nuestra universidad? ¿Por qué no estudia en el Politécnico, en los planteles de nosotros? Siempre había dicho y hablado de esos presidentes que estudian en Harvard, que estudian en Estados Unidos, que estudian en Europa, y vemos a su preciosísimo hijo en el Reino Unido con la embajadora que tenemos. A lo mejor va a ser su pilmama para tomar clases en Londres, y con ropa que ya quisieran muchos. Dicen que sus tenis nada más cuestan miles de pesos, y todo pagado por nosotros. Y hay mucho más que decir. Sin embargo, me gustaría oír a los futuros reprimidos. Me gustaría escucharlos para ver si van a bajar la cabeza o van a levantar la voz, porque he escuchado en la conferencia de ayer y en la de hace 8 días que también hay periodistas que preguntan a modo todo lo que debe de contestar el señor gobernador. Lo único que me agradó, y ojalá sea cierto, es que vamos a tener ya una carretera que nos va a llevar pues en menos de 3 horas pues a las playas hermosas de Huatulco. Está presumiendo que cada 15 días va a ir a visitar los avances. Dice el gobernador que faltan el 30%. Y por otro lado yo escucho que ese 30% va a ser muy difícil que lo termine de aquí a noviembre, como lo está prometiendo, porque hay túneles, hay lugares que va a ser difícil construir. Que ya está, eso sí, la caseta de cobro, esa sí la tenemos ya allí. Entonces, como dice tantas mentiras este señor y luego pone allí al secretario para que abunde en todo lo que está haciendo allí, hasta con proyecciones, pues yo creo que voy a hacer, ahí sí voy a imitar al presidente de la República, haciendo pues un resumen, o tal vez lo voy a poner aquí, de todas las mentiras que dice el gobernador del estado. Y ya como lo hice la vez pasada, que le presenté pruebas de todos los vehículos, las concesiones que se dieron, y que lo invité, repito, para que hiciera algo. Hoy está hablando de que el anterior, que estaba de fiscal, Paper, se vivía siempre en México, que por eso lo tuvo que cambiar, y que además le llevaba moches de dinero a Polanco. De esos moches, ya estoy hasta la coronita, y yo quisiera retarlo ahora para que lo demuestre. Que meta a la cárcel al propietario de esa casa de Polanco, a ver si tiene pantalones para hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya nos reprimió, ya nos dio la regañiza.
no sé cuál de los dos podría apoyar. ¿Qué es en el fondo lo que motivó al gobernador a hacer esta reforma a la Constitución local para conseguir la extinción de esta institución que funcionaba hasta hace poco? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es la realidad? Pues sí se ha hablado mucho, ¿no? Pues se violaron los ordenamientos legales, pero ¿cuál es lo que hay que decirle a la gente? Bueno, mira, hay muchas versiones en las cuales a nosotros como diputados pues nos mencionaron algunas, ¿no? Ellos mencionaron, en primer lugar, tuve un debate con el presidente de la Junta de Coordinación Política, en el cual argumentaban ellos que había un gasto excesivo de dinero por parte del tribunal, cosa que se aprobó en diciembre pasado en el presupuesto de egresos, ¿no? Ellos mismos lo aprobaron porque nosotros no votamos a favor de ese presupuesto, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque había mucho dinero destinado a órganos autónomos improductivos, órganos autónomos que no tenían la capacidad humana y mucho menos resolutiva. Entonces fue uno de los primeros argumentos que ellos pusieron. Otro argumento, la falta de resolución, que ellos no estaban resolviendo asuntos en beneficio de los oaxaqueños, y como lo sabemos, pues estos órganos, y hablando del Tribunal de Justicia Administrativa, pues resuelve controversias entre los ciudadanos, los municipios y el tema del Estado. Y por ahí escuché que le dolió mucho una resolución de 500 millones de pesos que fueron para empresas de un personaje muy conocido por todos los oaxaqueños. Entonces creo que por ahí desafortunadamente va el asunto. Pero la pregunta fue, y que se le hizo en su momento al presidente de la Junta de Coordinación Política, del por qué no primero, como Congreso y como facultados, llamarlos a rendir cuentas ante el Congreso. Y si es así que estaban actuando en beneficio de uno o dos personajes, pues el juicio político, tan fácil, tan sencillo. Si ellos son los que en su momento estaban actuando mal, pues ¿por qué no exhibir lo que están haciendo mal y tomar cartas en el asunto, pero de una forma legal, transparente y justa? Que es lo que se les ha exigido y lo que se les ha dicho. Si estoy actuando mal, ¿por qué actuar sobre un berrinche? Es un tema ya bastante discutido, yo lo he dicho ya en varias ocasiones ante medios de comunicación, pero creo que el trasfondo fue realmente el no tener participación y por no querer obedecer a nuestro gobernador del estado, ¿no? Sabemos que así se maneja, y no se maneja nada más Oaxaca, se maneja Veracruz, se maneja Puebla, se manejan los estados que son gobernados por Morena. Así se maneja, que no nos asustemos tampoco. Está mal, claro, y por supuesto que está mal, y se tiene que decir, pues claro que se tiene que decir. Que utilizan la fuerza del Estado para presionar a los pocos que alzan la voz, pues claro que también lo hacen. Y se van contra empresarios, se van contra políticos que no están de acuerdo, se van ya ahora contra medios de comunicación, porque desafortunadamente en México y en Oaxaca, o estás conmigo o estás contra mí. Así de fácil. Y no les asusten, porque hoy están pensando en crear una unidad de inteligencia financiera, pero a nivel Estado. Y está por pasar. ¿Y para qué? ¿Para qué la están creando? Pues para la persecución de personajes políticos, de mismos empresarios, de mismos de la sociedad civil, de los mismos medios de comunicación, porque pareciera hoy que tener hasta un auto, tener una casa, es pecado, porque si no son ellos, entonces sí, los malos somos los de este lado. Pero a ellos no se les puede criticar que muchos secretarios, directores del gobierno del estado,
de 6 meses para acá ya han adquirido departamentos, ya han adquirido tajos de más de 1,5 millones de pesos, camionetas de lujos. ¿Por qué eso no se dice? Pero se sabe y no se puede tapar el sol con un dedo. Es por eso que hoy coincido con nuestra presidenta de que vayamos haciendo que Oaxaca y México despierten. Porque mire, el tema de las obras de infraestructura en el gobierno del estado, como en cualquier municipio, es una obligatoriedad de los funcionarios, hacer obras de infraestructura, porque si no, pues ¿para qué están? No, el sentir de aquí, de los oaxaqueños, es que desafortunadamente quieren hacer la réplica del gobierno federal, dividir a la sociedad entre pareciera que son buenos y son malos. A ver, si algo nos ha faltado a los oaxaqueños es la inversión pública y privada, y estamos corriendo a los empresarios que vienen de otros estados e inclusive de otros países por esa falta de organización y esa falta de unión, y ha pasado en diferentes regiones de nuestro estado. Yo nunca voy a estar de acuerdo en lo personal a esa polarización, y como les da resultados, pues lo siguen haciendo, pero de que está bien, no está bien. Ninguna sociedad dividida va a poder salir adelante en los temas tanto ciudadanos como políticos, y pues mucho menos como familiares. Yo creo que tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo. Esa es una tarea que tenemos nosotros, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que hay buenos políticos en donde sea, que hay malos políticos también en donde sea, pero nosotros como personas y como oaxaqueños tenemos que anteponer el amor por nuestro Oaxaca, por nuestro estado, por nuestra sociedad. Y claro, hoy hablaba la presidenta también de un tema de que el gobernador dijo que adquirió no sé cuántas patrullas. El tema de seguridad, miren, así podamos tener 1 millón de policías. Si no le invertimos a lo esencial, que es la educación, que es la cultura, que es el deporte, pues la sociedad va a seguir creciendo de una manera incorrecta. Es ahí donde cedemos. Pero vayamos al tema educativo, ¿cómo estamos en Oaxaca? Y no le echemos la culpa a los maestros, no, porque eso es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Vayamos a ver el tema cultural, vayamos a ver los números de nuestra máxima fiesta, cómo nos fue, porque pues también no podemos negarlo, tuvimos y se tuvo que optar por llamar a acarreados para llenar nuestras guelaguetzas. No nos dimos cuenta, claro que nos dimos cuenta, que no, al ver que no se llenaron, pues ahí están los acarreados para llenar el auditorio Guelaguetza. Nada más es un recordatorio. Si así estuvimos en nuestra máxima fiesta cultural, pues no me imagino en cómo estamos en los otros rubros, En el tema deportivo, yo nada más en mi distrito tengo que estar dando apoyos en lo personal a deportistas, pues porque no tienen una beca, porque no tienen cómo irse a participar a otros estados, y ya ni hablamos de otros países. Entonces, en ese pequeño análisis considero que estamos mal. Y regresando a la pregunta de origen, todo es por un tema económico. Todo en esto es un tema económico. Perdón, diputado, yo nada más quisiera preguntarle, usted hace un momento dijo que ya se conocen cifras que no están bien en el estado. ¿Qué están haciendo ustedes como diputados teniendo una máxima tribuna en donde pues no hemos visto tampoco que ustedes pues den a conocer esta información, ni siquiera hablan al respecto? Hemos visto también que hay esta iniciativa en donde desaparecen este tribunal, pero pues no participan, ni siquiera estaban presentes. ¿Qué es lo que está sucediendo también? ¿Hay un acuerdo por debajo de la mesa o qué es lo que pasa también ahí? Mira, yo te voy a decir las cosas tan fáciles y tan sencillas. Con el gobernador una sola vez hablamos, cuando nos hizo la invitación a su toma de protesta, y no tuvimos ningún acercamiento. De ahí tú me hablas de acuerdos, no tenemos ningún acuerdo. Desafortunadamente, como digo, se coopta. Hemos querido participar
y en las sesiones que se saben que se está discutiendo algo que están haciendo mal, pues las hacen de manera virtual, tan fácil y tan sencillo, para no abrir el micrófono y no participar. No hemos votado a favor de ninguna de las iniciativas que se han presentado y que consideramos que han sido violatorias del proceso legislativo. Y por último, creo que nosotros como diputados de Acción Nacional tenemos un compromiso, primero con nuestro instituto y segundo, y a lo mejor el más importante, es con nuestra ciudadanía. Digo, lo que nosotros representamos, pues nos lo exige la gente, así como ustedes como medios de comunicación, de que hay que alzar la voz, hay que decirlo, pues sabemos perfectamente que muchas veces se dice, pero pocas se publica. ¿Por qué? Pues porque ahí sí hay a veces algunos acuerdos que yo respeto, y yo siempre voy a ser muy respetuoso de todos y cada uno de los entes de comunicación, pero creo que sí tenemos que alzar la voz. Sí, estoy de acuerdo, lo hemos hecho cuando se ha necesitado. Tampoco es un tema de que vamos a estar haciendo uso de la tribuna porque se están aprobando cosas tan fáciles y tan sencillas, y hay veces que se requieren también en este sentido. Pero creo, y el punto más importante es de que vamos a alzar la voz cuando sea necesario, cuando queramos que la gente se entere de lo que se está haciendo mal, ahí se tiene que alzar la voz. Y en el país, pues estamos en esa tesitura, y en Oaxaca, pues seguimos siendo parte de lo mismo, de criticar, criticable. Diputado, algunos términos definitorios o fechas estatales que deben para aplicar todo lo que la Federación envía al Estado. ¿Qué tanto sabe usted acerca de la falta de aplicación de todo el dinero y el riesgo que corre Oaxaca de devolver recursos que no se utilizan por parte de los gobiernos? Claro, pues tú sabes, de hecho el plan de desarrollo estatal viene con muchas deficiencias, de ahí partimos, creo que es de donde se parte todo. El plan de desarrollo estatal en su momento se les explicó y se les dijo del por qué estaban mal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le hemos dicho, pues se pueden hacer cambios, cualquier gobierno llega y dice vamos a hacer cambios dentro de la administración interna y demás, para poder hacer eficiente y eficaz nuestro trabajo, pero desafortunadamente pues no han ayudado en ese caso, ¿no? La falta de experiencia y muchas veces la falta de capacidad y el no querer escuchar y el decir y el que la gente vaya y le diga es que esto se debe de corregir de esta manera, para ellos es una ofensa. Entonces yo creo que ahí la falta de oídos, el escuchar a la gente que sabe. Muchos, no es que saben robar, no, que sabe hacer las cosas. Y sí, está un riesgo latente en regresar porque no saben en dónde meter dinero, y eso es también algo que nosotros tenemos que en su momento darles a conocer, dónde meter dinero, porque no hay proyectos, ¿no? Ellos se casaron con el proyecto de la autopista, se casaron con el proyecto interoceánico, pero dejaron de un lado proyectos en específico, ¿no? Entonces, sí, es cierto, tienes toda la razón, hay dinero que no saben dónde llevar y están desesperados porque de buena fuente sé que hay todavía inclusive allá municipios, de esta Santa Lucía del Camino, apenas dijo el presidente que le mandaron 60 millones de pesos, y por qué a un municipio sí y a otros municipios no le han enviado ni un peso. Falta de capacidad y falta de proyección, ¿no? Porque estamos de acuerdo que si no eres del partido, pues no te van a mandar. Si eres del partido, te van a mandar. Y te van a mandar. Ellos critican en su momento a municipios priistas que les mandaron, pues están haciendo lo mismo. Y hasta peor. Pero sí es cierto. Alejo. Permítanme un momentito nada más. Quiero referirme al dinero que tiene pues Oaxaca para poder gastar en un año. Escuchaba yo que se habían comprado 252 patrullas. De esta compra pocos nos enteramos, porque no encontré ni siquiera en la página de Cinfra que hubiera habido alguna convocatoria para la adquisición de vehículos.
Estoy segurísima que no hubo convocatoria y que esto fue por asignación directa. Pero promete ahora el señor gobernador que van a empezar a haber convocatorias y que ya se estaban haciendo, pero no, señores, son asignaciones directas. En cifra hay 8 programas donde dice convocatoria, pero no encuentra uno la convocatoria. Ni siquiera invitación restringida. Así es que lo están haciendo a su gusto para acabar con el dinero y se ponen como ejemplo de lo que no hicieron otros gobernantes. Y nada más quiero corroborar de lo que dijo el compañero con relación a la desaparición del tribunal del que ya habíamos abundado. Lo que quiere el gobierno, como él mismo lo dice, es hablar con los órganos autónomos. ¿Pero por qué con este Tribunal de Justicia Administrativa? Por la sencilla razón de que allí se ocupan de todos los asuntos relacionados con demandas contra municipios. ¿Y quién tiene más municipios? Morena. ¿Por qué quiere poner a su modo magistrados para que siempre le den la razón? Entonces ahí tenemos todo. Y no quiero dejar de que le conteste la última pregunta que quiere hacer el compañero, pero le agradezco mucho su presencia. Espero que tengamos esta oportunidad y que sea entre nosotros un diálogo como quieren verlo los compañeros. Porque si bien es cierto que todo lo que menciona usted y allá no se les deja escuchar, no se les deja hablar, no se deja nada, pues todo eso es cierto. Únicamente yo lo que haría sería levantar la mano para negarme a algo o bajarla cuando deba de bajarla. Aún digo, cuando sea así, creo que con esto estaríamos demostrando. Cuando dijeran quiénes votan en contra, pues yo levanto la mano y eso sale en la televisión, digo, en la página que tengan para las audiencias. Lo felicito, digo, su actuación ha sido muy buena y yo sé en el fondo que también deben de tener represalias como tienen aquellos que no comulgan con el gobierno. Ahora sí, le concedo la palabra al compañero, ya se le olvidó lo que iba a preguntar. Pues aquí al diputado Leonardo, ahorita lo escucho aquí en esta conferencia hablar, pues muy bien, pero yo no sé por qué se queja de que no lo dejan hablar. Si fuera verla, ella sí se dejaría escuchar a como dé lugar, pero si a veces no van ni a las sesiones, ¿cómo van a escucharlos? Yo pocas veces me he escuchado hablar como habló usted ahorita aquí. Su hermana igual ha dejado de asistir a las sesiones ordinarias, presenciales. En la última nada más, en el exhorto que se le giró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Congreso, un exhorto a la Suprema Corte. No lo escuché decir absolutamente nada. Usted mejor, 2 mujeres del PRD hablaron y una del PRI, que estaba incorrecto lo que estaba haciendo el Congreso, votar a favor, dijeron un exhorto, el por qué estaba resolviendo la Corte el tema del Tribunal Contencioso Administrativo, que debiera de resolver a favor de Oaxaca. Ese era el sentido del exhorto. El exhorto a la Suprema Corte, decirle que resuelva a favor de Oaxaca y casi diciendo que no se meta. A mí se me hace, usted misma lo dijo, licenciada Perla, desgraciadamente el PAN no tiene oposición en el Congreso. Lo dijo usted aquí en una conferencia, yo se lo pregunté, no tenemos oposición. Entonces, yo le pediría, no sé, que haga su trabajo el diputado, que no dejen de asistir y de participar. En todas las sesiones ordinarias del Congreso, en el último punto, en el final, asuntos generales, no lo escucho. Ni a Nati, no lo escucho. Solamente 2 mujeres del PRD son las que están, insisten, oponiéndose a muchas cosas que hace Moreno. Entonces eso yo sí lo quería manifestar, porque
me gustó mucho como hablaste aquí, pero sería bueno que lo dijeras ahorita. Gracias. Te agradezco mucho la participación. Dando las asistencias, desde que comenzó el periodo ordinario, no me faltaba ninguna. El segundo término, el último exhorto del que estás hablando, yo voté en contra, a diferencia del PRI, que votó a favor de la desaparición o la sustitución, y en este último exhorto lo votó en contra. Yo siempre he sido muy coherente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. He tratado en mi vida personal y política. Creo que es cierto, muchas veces desafortunadamente no se ha podido expresar por una o por otra razón. El Congreso está, no quiero equivocarme en la palabra que voy a decir, pero el Congreso desafortunadamente es un lugar en donde si hablas mal, te tachan de ir en contra de los oaxaqueños. Yo sí, he sido muy prudente, a lo mejor la prudencia ha cabido en mí por no ir a discutir cosas sin sentido, y nunca me van a ver discutiendo o hablando como se habla en el Congreso del Estado, porque hay muy poco nivel de debate y de argumentación, desafortunadamente. Cuando hay un nivel de debate en donde cuando ya les argumentas con fundamentos y con la ley en la mano, lo único que saben decir es un honor estar con Obrador. Entonces, cuando el nivel de debate no se presta, también es de sabios quedarse callado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, estoy enterado de que está funcionando. De hecho, se pasaron por el arco del triunfo de la resolución de la Corte, al menos la atracción de la Constitucional. Entonces el gobierno del Estado incurriendo en desacato, entiendo, Presidenta. En ese sentido, ¿saben ustedes si los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa van a llevar a cabo alguna acción para que se castigue ese desacato del Poder Ejecutivo? Porque pareciera ser, Presidenta, es que los más asustados son los magistrados, ¿no? A pesar de que estén siendo desaparecidos o intentar ser indemnizados, pues más callados han sido ellos. ¿Usted cómo interpreta eso? ¿Hay un desacato? ¿Y qué cree que pueda pasar al respecto? De que hay un desacato, lo hay. Sin embargo, ahorita la contienda está entre el gobernador y la Corte, porque la Corte va a tener que resolver al final, y entonces va a haber el desacato, cómo se castiga, porque cuando no se ejecuta una resolución en sus términos, entonces hay algunas medidas para que se haga efectiva. Se puede decir que vaya la policía y que haga bien esto, aquello, etcétera, pero al final pueden hasta sancionar severamente al gobernador del estado. Yo creo que aquí va a ser muy interesante el asunto, pero es cuando ya se dicte la resolución definitiva, cuando ya no haya ningún recurso de reclamación que hacer valer porque no se ejecutó en su debida forma. Pero hasta entonces vamos a ver qué cosa es lo que pasa, porque no creo que se atrevan a evadir el cumplimiento de una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se están interponiendo recursos para dilatar esto, como me lo imagino. Creo que el señor secretario, Segrero, mencionó que ya había habido un recurso, tal vez se esté tramitando, pero yo espero el final, porque el final va a ser muy interesante. Desde ahorita se lo vaticino, porque han quitado autoridades por desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien más, no? Pues degustemos pan con café, por favor. Invitados todos.